Buenas tardes, o noches. Sea la hora que sea, lo que voy a contarte es algo que todavía me resulta difícil de procesar. Antes de empezar, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte porque lo que voy a narrarte es real, o al menos tan real como lo recuerdo. Y te adelanto, no puedo contarle esto a nadie de mi familia. Todo comenzó hace exactamente 13 días. Fue el día en que murió Salvador Méndez, mi abuelo por parte de madre. Nunca tuvimos una relación muy cercana. La última vez que lo vi antes de su enfermedad había sido en una Navidad lejana, y antes de eso, quién sabe. No hubo peleas ni discusiones, simplemente éramos dos personas unidas por la sangre pero separadas por la vida. El día del funeral fue gris, lluvioso, con ese aire que parece tragarse todas las palabras. La familia estaba reunida en el pequeño salón del tanatorio, cada uno lidiando con su dolor a su manera. Algunos hablaban en voz baja, otros se mantenían en silencio absoluto. Yo, como siempre, guardaba todo dentro. No suelo llorar, ni siquiera en momentos así. En un momento, mientras observaba a todos moverse como en cámara lenta, escuché una voz a mi lado. Era Camila Duarte, mi tía materna. 43 años, profesora de secundaria, siempre elegante y con una forma de hablar pausada que inspiraba calma. Hacía años que no conversábamos más allá de saludos rápidos en cumpleaños o reuniones familiares. Pero esa tarde, quizá porque la muerte obliga a abrir ciertas puertas, hablamos como nunca. Ella me contó detalles de los últimos días de Salvador, de cómo su salud se deterioró sin que nadie pudiera hacer mucho. Yo la escuché sin interrumpirla, hasta que alguien anunció que el cortejo salía hacia el cementerio. Camila se despidió de mí con un apretón suave en el brazo y siguió a la familia. Yo decidí no ir al entierro. No por falta de respeto, sino porque no me sentía parte de ese último adiós. Los días pasaron. Mi vida volvió a su rutina hasta que hace 3 noches, recibí un mensaje de un número que no reconocía. Era una nota de voz. Al reproducirla, la escuché a ella. Hola, soy Camila, ¿cómo estás? ¿Ya te sientes un poco mejor? Su tono era diferente, más frágil. Respondí enseguida, diciendo que estaba bien y que me preocupaba más por cómo se sentía ella. Me contestó que todavía no lograba dormir bien, que la ausencia de su padre la golpeaba en los momentos más inesperados. No lo pensé mucho. Le propuse que nos viéramos al día siguiente para tomar algo caliente y conversar. No en un café lleno de gente, sino en mi departamento. Quería que se sintiera en un lugar seguro. Acordamos que ella vendría a las 5 de la tarde, después de salir de la escuela. El día señalado, me levanté temprano. No era una cita, pero sentía la necesidad de que todo estuviera en orden. Limpié la sala, preparé un par de cosas para comer, panecillos recién horneados y una tarta de frutas que compré en la panadería de la esquina. Cuando el reloj marcó las 5 en punto, escuché los golpes suaves en la puerta. Camila entró envuelta en una bufanda gris. Llevaba un abrigo largo y bajo un vestido sencillo, de esos que parecen hechos para no llamar demasiado la atención, aunque en ella todo resaltaba. Le quité el abrigo, lo colgué y le indiqué que se sentara. Gracias por invitarme, me dijo. Necesitaba salir un poco. Mientras preparaba café, ella empezó a hablar de sus alumnos, de cómo algunos parecían reflejar su propio desánimo. Se le notaba cansada, pero también agradecida por tener a alguien escuchándola. Yo trataba de intercalar anécdotas mías, para aligerar el ambiente. Hablamos de cuando yo estaba en la escuela, de cómo mi madre me obligaba a hacer la tarea incluso cuando intentaba escaparme al patio. Camila soltó una risa breve. Yo no podría hacer eso con mis hijos, dijo. Los quiero demasiado para presionarlos así. Ese demasiado me quedó dando vueltas en la cabeza, aunque no supe por qué. El tiempo pasó volando. Cuando miramos el reloj, ya eran las 8:30. Camila se levantó agradecida. Hacía tiempo que no me sentía tan tranquila, comentó. Gracias por escucharme. La acompañé hasta la puerta. Y ahí ocurrió algo inesperado. Nos inclinamos para darnos un beso en la mejilla, pero ambos giramos hacia el mismo lado. Nuestros labios se rozaron apenas, pero fue suficiente para que la temperatura del aire cambiara. Perdón, dije casi al mismo tiempo que ella. Hubo un silencio incómodo, roto finalmente por su voz. Olvidémoslo. No pasó nada. Sonrió con una mezcla extraña de nervios y dulzura, y se marchó. La vi caminar por el pasillo hasta que desapareció tras la puerta del ascensor. Pensé que ahí acabaría todo, pero ayer por la tarde recibí otra llamada. Esta vez no había titubeos en su voz. ¿Podemos vernos hoy?, preguntó. Claro, ¿estás bien? Sí, bueno, no exactamente. Pero no quiero café. Quiero tomar algo. Me sorprendió su propuesta. Camila nunca fue de beber, al menos no en reuniones familiares. Acordamos encontrarnos en un bar discreto del centro, uno que solía estar medio vacío a esa hora. Llegué primero. El lugar olía a madera y a cerveza recién servida. Camila apareció 10 minutos después, con un suéter oscuro y el cabello recogido, aunque algunos mechones se escapaban y caían sobre su rostro.
Se sentó, pidió una cerveza y empezó a hablar sin rodeos. Había discutido con sus hijos, ellos le habían dicho cosas hirientes, y una de esas frases incluía el recuerdo de Salvador. Eso la había dejado rota. Brindamos sin mucha ceremonia. La primera jarra se fue rápido, luego la segunda. Entre sorbos empezamos a reírnos de pequeñas anécdotas familiares, el tío que siempre se dormía en las reuniones, la abuela que escondía dulces en lugares insólitos. Por un momento todo parecía normal, hasta que ella mencionó lo ocurrido en la puerta de mi casa. Sobre lo del otro día, no le des tantas vueltas. Fue un accidente. Nadie muere por un beso. Su tono era despreocupado, pero había algo detrás. Yo, con la ligera valentía que da el alcohol, dije en tono casi de broma. ¿Y si hubiera algo más que un beso? Esperaba que soltara una carcajada y cambiara de tema. Pero no. Me miró de arriba a abajo lentamente, como evaluando cada centímetro. Entonces, tal vez tendríamos que descubrirlo, respondió. Sentí un cosquilleo incómodo. Decidí empujar un poco más la broma, aunque mi voz sonó más seria de lo que quería. Pues, si quieres descubrirlo, ven conmigo. Ella no apartó la mirada. De acuerdo. Me quedé inmóvil unos segundos, sorprendido por su respuesta directa. Me levanté para pagar, pero me detuvo con un gesto. Invito yo, y me lo devuelves luego. No supe exactamente a qué se refería, pero no pregunté. Caminamos juntos por las calles húmedas hasta mi edificio. No hablamos mucho durante el trayecto, el silencio estaba cargado de algo que no sabía definir. Cuando entramos, Camila dejó su bolso en el sofá y se quedó de pie, mirándome. Yo cerré la puerta, sintiendo que todo lo que había pasado desde el funeral nos había empujado hasta ese momento. Y ahí, justo ahí, la noche tomó un giro que nunca imaginé. Cuando la puerta se cerró tras nosotros, el silencio se volvió algo más que ausencia de ruido. Era un silencio que parecía tener peso, como si las paredes hubieran retenido cada palabra no dicha desde aquella primera conversación en el tanatorio. Camila permanecía de pie en medio de la sala, su bolso sobre el sofá, sus ojos fijos en mí. No había sonrisas nerviosas esta vez, ni excusas sobre lo ocurrido días atrás. Su postura transmitía una mezcla de decisión y cautela. ¿Quieres un café, o algo más?, pregunté intentando romper esa tensión. Ella soltó una leve risa. Después de 2 cervezas, creo que el café me pondría peor. Me acerqué a la pequeña barra de mi cocina y saqué 2 vasos. Serví un poco de vino tinto que tenía guardado, no porque fuera especial, sino porque en ese momento me pareció lo correcto. Cuando le extendí el vaso, nuestras manos se rozaron apenas. Ese contacto mínimo fue suficiente para que por un instante pareciera que el aire se volvía más espeso. Nos sentamos uno frente al otro. Ella dio un sorbo al vino y apoyó el vaso en la mesa. Sabes, lo del otro día, no quiero que pienses que fue algo que me incomodó. Yo tampoco, respondí. Solo me sorprendió. A mí también, susurró y luego bajó la mirada. Me contó que desde la muerte de Salvador, había estado sintiendo que su vida estaba en pausa. Que cada rutina, cada clase, cada conversación con sus hijos parecía una repetición mecánica. Es como si estuviera viva, pero sin estarlo, dijo. Yo escuchaba sin interrumpir, observando cómo jugaba con el borde del vaso. Había algo en su tono, una sinceridad cruda que rara vez se escucha en una charla casual. Y en ese momento me di cuenta de que la Camila que conocía en reuniones familiares no era exactamente la que tenía frente a mí. A veces, continuó, cuando pierdes a alguien, te das cuenta de que tú también has estado perdiendo pedazos de ti. No supe qué decir. Me limité a inclinarme un poco hacia ella. Quizá fue el gesto o quizá el vino, pero sus ojos se levantaron para encontrarse con los míos, y ahí nos quedamos mirándonos. El primer movimiento fue apenas perceptible. Ella inclinó ligeramente la cabeza, como si evaluara si cruzar ese límite otra vez. Y yo, en lugar de retroceder, acorté la distancia. Esta vez, el beso no fue un accidente. Fue lento, deliberado, y más largo de lo que esperaba. Cuando nos separamos, respiró hondo. Esto no debería pasar, murmuró. Lo sé. Pero está pasando. Se levantó y empezó a caminar por la sala, como si buscara algo que no estaba ahí. Yo me quedé en mi lugar, observando cómo se quitaba la bufanda y la dejaba caer sobre el sofá. Tienes una casa tranquila, dijo mirando alrededor. Es pequeña, pero es suficiente para mí. A veces, la tranquilidad puede ser peligrosa. Sus palabras se quedaron flotando. Y entonces, sin aviso, se acercó de nuevo y me tomó de la mano. Me guió hacia el sofá y se sentó, dejándome a su lado. No dijo nada más. El resto de la noche se volvió un borrón de conversaciones mezcladas con silencios. No hablamos de la familia ni del funeral, sino de cosas sueltas, libros que habíamos leído, canciones que escuchábamos de adolescentes, viajes que nunca hicimos. Cada vez que nuestras manos se rozaban, había una pausa, como si ambos estuviéramos midiendo hasta dónde llegar. A las 11 ella se recostó contra el respaldo y soltó un suspiro. Creo que necesito despejarme un poco más. ¿Tienes algo de música?
Puse una lista de jazz suave. La luz tenue de la lámpara hacía que todo se sintiera más cerrado, más íntimo. En un momento Camila se levantó para servirse más vino. La seguí con la mirada mientras se movía por la cocina con naturalidad, como si hubiera estado ahí muchas veces antes. Cuando volvió, se sentó más cerca. Tanto que sus rodillas rozaban las mías. «Eres distinto de lo que pensaba», dijo sin mirarme. ¿Distinto cómo? Más paciente. Y a la vez, impredecible. Esa mezcla de palabras me hizo sonreír. No respondí, que no encontraba nada que no sonara fuera de lugar. A medianoche la conversación empezó a decaer. Ella miró el reloj y dijo que debería irse. La acompañé hasta la puerta. Y al igual que en nuestra primera despedida, el momento se cargó de algo que no estaba en el guión. Esta vez el beso fue aún más largo y no hubo disculpas después. Cuando se apartó, dijo con un tono que no supe interpretar: «Nos vemos pronto». La observé mientras bajaba por las escaleras, negándose a usar el ascensor. Cerré la puerta, pero no dormí bien esa noche. Había algo en su forma de irse que me dejaba una sensación extraña. No era un adiós, sino una especie de pausa. Los días siguientes fueron un tira y afloja de mensajes cortos. Un «¿cómo estás?» de su parte, un «bien» y «tú» de la mía. Parecía que ninguno quería dar el primer paso para repetir aquel encuentro, pero ambos sabíamos que era cuestión de tiempo. Ese tiempo se agotó ayer por la tarde. Estaba en casa a punto de salir a hacer compras, cuando mi teléfono sonó. Era ella. «Voy a pasar por tu barrio. ¿Puedo subir un rato?», preguntó. «Claro. ¿Te preparo café?». «No, mejor algo frío. Hace calor hoy». Cuando llegó traía una bolsa pequeña. Dentro había 2 botellas de cerveza artesanal. «No quería llegar con las manos vacías», dijo sonriendo. Esta vez no hubo la formalidad de la primera visita. Se quitó el abrigo sin que yo lo ofreciera, dejó su bolso en una silla y se sirvió ella misma en la cocina. Nos sentamos en el suelo junto a la mesa baja, como si estuviéramos en una tarde improvisada. La conversación fue ligera al principio, pero pronto volvió a ese tono más serio que parecía inevitable con ella. Me habló de su juventud, de un viaje que casi hizo y que no se concretó porque su padre se opuso. Me dijo que con la muerte de Salvador, había empezado a preguntarse qué otras cosas había dejado pasar. «A veces pienso que he vivido más para cumplir con las expectativas de otros que con las mías», confesó. Me quedé mirándola mientras hablaba, intentando entender qué me estaba queriendo decir exactamente. Y entonces, casi sin transición, volvió a mencionar lo del bar. «Aquel día, cuando dijiste vamos a mi casa, yo sabía perfectamente a lo que te referías». No supe qué responder. Ella sonrió como si no esperara una contestación. «Lo pensé todo el camino hasta aquí, y creo que esta vez, si quiero algo, no voy a dejar que se quede en palabras». El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. Tenía un pulso como si el tiempo se hubiera reducido a ese momento. Afuera la ciudad seguía su ruido constante, pero aquí dentro solo estábamos nosotros. Camila se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en mis rodillas. Me miró directamente a los ojos y dijo: «Quiero ver hasta dónde llega esto». Y ahí, en ese instante, supe que la noche que se avecinaba no sería como las otras. El momento quedó suspendido en el aire. Camila seguía con sus manos apoyadas en mis rodillas, observándome como si buscara algo en mis ojos, quizá una señal de que aquello estaba bien. Yo no aparté la mirada. No era necesario decir nada, las palabras sobraban. Ella fue la primera en moverse. Se levantó despacio y caminó hacia la ventana, apartando la cortina para asomarse a la calle. No había mucho que ver, un par de coches estacionados, una farola parpadeando, el eco de unas voces lejanas. Pero parecía necesitar ese gesto para ganar tiempo, como si estuviera asegurándose de que afuera no había testigos de lo que estaba a punto de decidir. «No sé en qué momento empezamos a caminar hacia aquí», dijo sin girarse. «Pero ya estamos, y no quiero dar la vuelta». Sentí que mi pulso se aceleraba. Me puse de pie y di un par de pasos hacia ella. El reflejo de su rostro en el cristal mostraba una mezcla de calma y expectación. Cuando estuve a su lado, bajó la mirada y sonrió apenas. «No quiero que esto se sienta como un error», añadió. «No lo será», respondí, y supe que lo decía en serio. La distancia que nos separaba desapareció en un instante. La abracé con suavidad, como si estuviera probando la temperatura del agua antes de sumergirme por completo. Ella correspondió al abrazo, apoyando la cabeza en mi hombro. Permanecimos así unos segundos que parecieron más largos de lo que eran, y luego, sin decir nada, se giró para besarme. Ese beso no tuvo nada de accidental ni de tímido. Fue seguro, consciente. Una decisión compartida. Cuando nos separamos, Camila respiró hondo y dejó escapar una pequeña risa, como si de pronto hubiera soltado un peso que llevaba tiempo cargando. «Vamos a sentarnos», dijo, pero en lugar de ir al sofá, me tomó de la mano y me guió hacia mi habitación. No había prisa en sus movimientos, y eso me sorprendió.
Pensé que después de tanta tensión acumulada, el momento sería precipitado, pero no. Camila parecía querer que cada gesto quedara grabado en la memoria. Se sentó en el borde de la cama, mirándome como si quisiera memorizar mi rostro. Nunca pensé que estaría aquí contigo, confesó. Pero tampoco pensé que me sentiría así de tranquila. Me senté a su lado, y nuestras manos se entrelazaron sin que lo planeáramos. Hablamos un poco más, como si estuviéramos posponiendo el punto de no retorno. Me contó que había tenido miedo de buscarme antes, que no estaba segura de si yo iba a querer verla de nuevo después de aquel beso en la puerta. La verdad, le dije, es que pensé en llamarte varias veces. Pero no quería que pareciera que aprovechaba la situación. Ella sonrió, negando con la cabeza. Y yo pensando que eras tú el que no quería verme. Ese intercambio fue suficiente para que la tensión cambiara de forma. Ya no era un peso que nos empujaba, sino un hilo que nos unía. Un hilo que poco a poco empezamos a seguir. Camila se inclinó de nuevo hacia mí, y el beso que nos dimos esta vez fue más lento, más profundo. Su mano subió por mi brazo, deteniéndose en mi cuello. La mía descansaba en su espalda, sintiendo la calidez a través de la tela de su vestido. Cada movimiento parecía pedir permiso y al mismo tiempo invitar al siguiente. No voy a entrar en detalles explícitos, no es necesario, pero puedo decir que en algún momento, las palabras desaparecieron por completo. Quedaron los gestos, las miradas, los suspiros. La noche se convirtió en un espacio cerrado donde solo existíamos nosotros dos. El tiempo dejó de medirse en minutos y empezó a medirse en latidos. Cuando finalmente nos recostamos juntos, Camila permaneció un momento con los ojos cerrados, como si estuviera procesando todo lo que acababa de pasar. Yo la miraba intentando memorizar la escena, el cabello un poco desordenado, la respiración tranquila, la curva de una sonrisa apenas dibujada. No me arrepiento, dijo abriendo los ojos. Yo tampoco. Nos quedamos en silencio un buen rato. Afuera, la farola seguía parpadeando, pero aquí dentro todo estaba quieto. No era el silencio incómodo de las primeras veces, sino uno cómodo, de esos que se sienten como un refugio. En algún punto nos quedamos dormidos. No sé cuánto tiempo pasó, pero me despertó la luz tenue del amanecer filtrándose por la ventana. Camila seguía ahí, abrazada a mí, con la respiración pausada. Me quedé mirándola, sintiendo una calma que hacía mucho no experimentaba. Cuando abrió los ojos, sonrió y dijo: no pensé que me quedaría, pero me alegra haberlo hecho. Nos levantamos despacio como si ambos temiéramos que cualquier movimiento brusco rompiera lo que habíamos creado esa noche. Mientras ella se vestía, charlamos de cosas pequeñas, el clima, lo que teníamos que hacer ese día, un comentario sobre la música que aún sonaba en la sala. Antes de irse, Camila se detuvo en la puerta y me miró directamente. No sé qué va a pasar después de esto, dijo. Pero sí sé que hoy me siento más viva que en mucho tiempo. La acompañé hasta el ascensor. No hubo promesas exageradas ni planes apresurados, solo un beso largo y una mirada que decía más que cualquier frase. Cuando la puerta del ascensor se cerró, me quedé allí, pensando en todo lo que había pasado desde el funeral. Lo que comenzó como un reencuentro casual se había convertido en una noche que ninguno de los dos olvidaría. Esa noche me enseñó algo que no esperaba. A veces, las conexiones más intensas no vienen de la perfección ni de los planes, sino de los momentos que no planeas y que, sin embargo, sientes que estabas esperando desde hace tiempo. Camila y yo seguimos en contacto. No nos vemos todos los días, ni pretendemos que lo nuestro encaje en una etiqueta clara. Pero cada vez que coincidimos, hay una certeza compartida, la de haber cruzado una línea y descubrir que, del otro lado, no había un abismo, sino un puente. Quizá ese sea el verdadero final feliz, no el vivieron juntos para siempre de los cuentos, sino saber que pase lo que pase, hay alguien con quien compartir un momento que vale la pena recordar.